mucho más allá de los criterios o los argumentos religiosos que podamos nosotros darle como interpretación a este texto. Y es que Jesús siente compasión de una muchedumbre que ciertamente Él se ha dado cuenta de que es una muchedumbre que sufre. Y es una muchedumbre que sufre por las tantas circunstancias que de una u otra manera, frente a la opresión religiosa y frente a la opresión política y social y económica que vive el pueblo, ha repercutido en la vida integral y en la vida de su desarrollo de cada una de estas personas. Por eso siempre vamos a encontrar en el camino que Jesús va haciendo, vamos a encontrar pobres, cojos, prostitutas, pecadores, un sinnúmero de personas que por su realidad viven un sinnúmero de situaciones, y entre esas situaciones está la pobreza, la marginación, la exclusión, la desigualdad y la violación inclusive de su propia realidad como personas. Y entonces Jesús siente compasión y misericordia de todo este pueblo. Y esa acción y esa misericordia lo lleva a acercarse siempre al desposeído, al desprotegido, al marginado. Y con su palabra y con su acción refleja el poder misericordioso y compasivo de Dios que transforma y dignifica. Y entonces frente a eso, Jesús le dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto, este pedacito de texto, ciertamente, más allá de las interpretaciones vocacionales, ministeriales, hacia una experiencia ministerial dentro de la Iglesia católica, es un llamado importante a todo bautizado a vivir una condición como bautizado. Y esa condición como bautizado es la de ser sacerdote, profeta y rey. Y esa condición como bautizado de ser sacerdote, profeta y rey debe llevarlo de una u otra manera a ser ese obrero capacitado en la mies que abundantemente está en nuestras realidades y en la cual necesita ser apacentada, en la cual necesita ser acompañada y en la cual necesita ser de una u otra manera consolada en medio de sus fragilidades. Y entonces aquí puedo percibir dos cosas que son muy interesantes en la misión de Jesús. Primero, su preocupación por los más débiles y los más pobres y los más frágiles, pero a la vez ese llamado imperante al que se hace discípulo de Jesús, para que, asumiendo su identidad de discipulado de Jesús, se convierta en ese trabajador que siga prolongando la acción salvífica de Jesús a través de las palabras y a través de las acciones en el itinerario de la vida. Por eso la mies es mucha. Hoy, en el hoy de nuestra vida, sigue abundando esa pobreza, esa marginación, esa exclusión. Sigue abundando esa gran muchedumbre que por causa del pecado social, pero también por causa del pecado personal, es una muchedumbre que anda sin rumbo, que anda desorientada, que anda cargada de dolor,
que anda cargada de resentimientos, que anda cargada de frustraciones, que anda cargada de desesperanza, que anda cargada de una visión negativista, inclusive de su propia existencia, de su propio desarrollo. Y a esa comunidad, a esa muchedumbre, es donde Jesús nos invita a ti y a mí a que seamos capaces de ser esos obreros. Y Jesús llama la atención una cosa que hoy también nos podríamos pensar que nos sigue llamando la atención. Hoy siguen siendo pocos obreros para llevar esta palabra de esperanza, para ser signos de fe y de esperanza en un mundo y en una realidad que ciertamente vive muy distanciada de la propuesta amorosa de Dios, pero también vive muy cargada y muy llena de sus tragedias humanas que generan desesperanza. Y entonces es aquí donde vale la pena que apuntemos a nuestro compromiso como cristianos. Vale la pena que apuntemos en nuestro compromiso como hombres y mujeres de fe y de esperanza. Vale la pena que apuntemos más allá de nuestras reflexiones religiosas, cuadriculadamente religiosas, rompamos esos esquemas y entendamos que nuestro papel de discípulos, nuestro papel de hombres y mujeres de fe y de esperanza está también en el asumir la responsabilidad de ser instrumentos del Señor en medio de una mies que abundantemente anda sin norte, sin visión, y que de una u otra manera busca por su propia cuenta una acción liberadora que le permite realizarse en la historia. Y esto es algo que me llama mucho la atención y lo que me pone a pensar en lo que en la Gaudium et Spes, cuando se habla del Concilio Vaticano II por Juan XXIII, es algo que el Papa Juan XXIII llamaba la atención. Y quiero leerles el numeral 4 de la Gaudium et Spes. Para realizar este cometido pesa sobre la Iglesia ya desde siempre el deber de escrutar a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio. Solo así podrá responder en la forma que cuadre a cada generación a los perennes interrogantes humanos sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre la mutua relación entre una y otra. El Papa ya tenía una visión muy clara de lo que el mundo cambiante de la historia iba generando, pero también tenía una visión clara de que la Iglesia no podía cerrarse frente a este mundo cambiante, porque frente a este mundo cambiante había una mies abundante, necesitada de obreros compasivos y misericordiosos. Y esos obreros compasivos y misericordiosos debían tener la capacidad, y deben seguir teniendo la capacidad, de hacer una lectura desde la fe, desde el Evangelio, para que puedan interpretar cada uno de los acontecimientos históricos donde ciertamente están cimentadas las tragedias humanas que hoy vivimos. Por eso el discípulo, el hombre de fe y la mujer de fe y de esperanza de hoy no puede quedarse en el marco de lo religioso, desligándose de esa mirada compasiva y misericordiosa de una muchedumbre que vive cargada en sus propias tragedias humanas. Es necesario romper ese esquema mental religioso que a veces nos acomoda y que a veces nos permite vivir, entre comillas, una
conciencia tranquila de nuestra fe y nos quedamos con unas pequeñas cosas y unas pequeñas prácticas. Hoy el Señor nos está invitando a que hagamos una mirada compasiva y misericordiosa de esa muchedumbre que necesita de alguien que esté delante de ella y que pueda darle palabras de fe y de esperanza. Una muchedumbre que necesita de que en su interior sigan sembrando la semilla del reino de Dios, que pueda germinar y que pueda dar los frutos necesarios. Una muchedumbre que necesita de tu aporte, de mi aporte, de nuestro aporte, como bautizados, como hombres y mujeres configurados en Cristo desde el bautismo, y en la cual tenemos que ejercer esa tarea comprometida desde nuestra vida bautismal, en donde podamos llevar la palabra de fe y de esperanza y podamos sí ayudar a romper esas circunstancias que hacen que nuestra humanidad de hoy esté cargada de muchas tragedias, de muchas situaciones que no le permiten vivir en plenitud. Yo quiero invitarte a que pensemos en eso. Y quiero invitarte a que, como hombres de fe y de esperanza, tomemos conciencia de que estamos llamados a ser obreros. Tú dices que eres cristiano. Tú dices que eres un hombre de fe. Tú dices que eres una mujer de fe y de esperanza. Bueno, no es solo decirlo, es testimoniarlo, es llevarlo a la acción, es llevarlo a la práctica, es tener una mirada en donde podamos, como lo diría la Gaudium et Spes, damos una interpretación desde el Evangelio de la realidad que vivimos, un abrirnos y discernir los signos de los tiempos y escuchar la voz de Dios, escuchar el grito de Dios en el grito de los hombres y mujeres que sufren hoy por diferentes circunstancias. No es acomodarnos a nuestro estilo de fe y a nuestra supuesta vivencia tranquila de nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesús debe generar ese ruido donde surge el grito de la fe y de la esperanza para poder romper las cadenas que mantienen marginada y obstruida la vida de muchos hermanos. Que el Señor nos ayude a todos y que el Señor nos permita tener los oídos abiertos, los ojos abiertos para ver y escuchar el grito desesperanzador de una muchedumbre que está muy cargada. Para así, sintiéndome hombre y sintiéndome mujer de fe y de esperanza, seamos capaces de adentrarnos, a desacomodarnos y adentrarnos para trabajar por la edificación del reino, para trabajar por llevar una palabra de fe y de esperanza, por ser el obrero de Cristo en medio de las realidades humanas, para transformar y construir según el Evangelio y transformar y construir una nueva humanidad, un nuevo hombre, una nueva mujer que viva libre, que viva plena y que viva sintiéndose creyente y sintiéndose portador de la gracia de Dios.